alguna duda sobre el peligro eminente que cierne desde Haití sobre la República Dominicana, que se observe el espeluznante terror sembrado el pasado jueves 3 de julio en la localidad haitiana de Las Caobas, que toca puertas de la República Dominicana. Que miren hacia el 3 de julio lo que pasó en Las Caobas. Fuera de toda duda creciente y consolidada presencia de pandillas armadas en Haití, representa una amenaza directa para la nación dominicana, generando ya una profunda preocupación entre los habitantes dominicanos de la frontera, quienes ven con violencia cómo la violencia se acerca peligrosamente al territorio dominicano, porque ya están a unos 7 kilómetros del territorio dominicano las bandas haitianas que siguen corriendo y caminando hacia acá en el proceso de ir asesinando personas del lado haitiano, pero que se están acercando peligrosamente. Yo quiero recordarle la barbarie de Las Caobas, las Caobas, el territorio haitiano. Quiero recordarle a la cúpula católica, a los obispos, a sus emisoras como Radio Santa María y otras emisoras que están cuestionando las medidas que aplica el gobierno. Quiero recordarle ahora la barbarie de Las Caobas. La tarde del pasado jueves 3 de julio, bandas armadas irrumpieron con armas de fuego, cuchillo y machete en el poblado haitiano Las Caobas, donde perpetraron una masacre indescriptible. Una masacre que no se había visto, exceptuando el holocausto que estamos viendo en Gaza o el holocausto que vimos en los campos de concentración nazi, o las decapitaciones que hacía el conde Drácula en aquella guerra de cruzadas. Las bandas haitianas decapitaron y desmembraron a cientos de personas en sus actos de salvajismo que ha conmocionado a los dominicanos, que pudieron ver con sus propios ojos cómo de aquel lado de la frontera, de manera salvaje, iban decapitando y descuartizando a cientos de personas. El horror provocó la huida masiva de sus habitantes, quienes a gritos trataban de escapar despavoridos por la ruta central de la población, que tomaban callejones, se iban a la montaña corriendo, los niños iban llorando, mientras esas bandas llegaban con sus cuchillos, llegaban con sus machetes y iban cortándole las piernas y los brazos a cada uno de los que podía alcanzar tras la huida. Familias enteras cargando lo poco que pudieron, sus maletas y a veces con alguna ropita en la mano. Algunos llevaban calderos todavía calientes con sus comidas, corriendo mientras la banda iban dando machetazos que muchos de ellos caían sobre los calderos de las personas. Algunos calderos sirvieron de escudo a los habitantes que iban corriendo de despavoridos, mientras los miembros de la banda disparaban y algunos con sus machetes alcanzaban los brazos y las cabezas de las personas que pudieron alcanzar y que pudieron asesinar. Se vieron niños y ancianos sufriendo las penurias, se vieron obligados a buscar refugio donde quiera que aparecía. Algunos se metieron dentro de letrinas, otros se escondieron entre cuevas y algunos lograron escapar. Su destino más probable y su única esperanza de salvación le quedaba un poco más adelante, por lo que había que huir hacia Bellaledre y de ahí a este lado de las islas compartidas. Algunos lograron cruzar al territorio dominicano. De este lado estaba La Guardia,
esperando, pero aquellos venían corriendo y algunos militares dominicanos hasta se quedaron tranquilos, permitiendo que algunos de ellos se escondieran en algunos arbustos, huyendo de aquellas bandas que seguían lanzando machetazos y tiros contra esa multitud. Esos ataques a fuerza de seguridad. El caos en la caoba comenzó con un ataque contra una patrulla de Policía Nacional de Haití y agentes de brigada de seguridad de áreas protegidas llamado el BSAT en la carretera que conecta a Mirabalais y Las Caobas vía de Bariús. El resultado fue un espectáculo espantoso con varias víctimas mortales y heridos. Testigos presenciales describieron una escena dantesca. 3 hombres fueron vistos en un video, cada uno levantando la cabeza decapitada de algún compatriota haitiano capturado durante el asalto que estos salvajes iban haciendo. Los restos de los cuerpos, manos, parte de pierna, torso, costillas de algunos de ellos se vieron ser levantadas por aquellos hombres que parecían comerse la carne de sus compatriotas que iban asesinando. Estaban esparcidos en el lugar un charco de sangre fresca que corría por las calles y por las grietas que la misma tierra va abriendo, y la sangre corría como un surco de agua, pero no, era sangre. Un agente de la comisaría de la Caoba perdió la vida, mientras que un miembro del PNH y un agente del BSAT fueron capturados y sometidos por los agresores. Sus cabezas se vio rodar por las calles. Algunos de los asesinos de la banda se tiraban las cabezas como si fueran pelota de básquet. Una cosa horrenda. Ver una cabeza ser aparada por militares o bandoleros de esas famosas bandas que soltaron sus fusiles y sus armas y su machete para parar la cabeza de su propio compatriota, como si las cabezas fueran bolas de básquetbol o de fútbol o bola de cualquier tipo de juego. El resto de los agentes fue dispersado por intensos disparos de armas automáticas y 2 vehículos policiales fueron interceptados por los bandidos. Este ataque no es un incidente aislado. Se suma a un aumento significativo de la violencia contra localidades fronterizas y otras ciudades importantes del altiplano central de Haití. La consolidación de las pandillas en la capital de Puerto Príncipe es un factor clave. Un informe reciente de Naciones Unidas del 2 de julio asegura que estos grupos violentos ya controlan el 90% de Puerto Príncipe. A principios de esta semana, delincuentes intentaron vulnerar el perímetro de seguridad de la Policía Nacional de Haití en la Ruta Nacional 3, una de las principales carreteras del país, cerca del río Père Archeval. Ese enfrentamiento resultó en la muerte de al menos 20 atacantes, demostrando la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad, pero también la audacia de los grupos criminales que los rodeaban e iban controlando el espacio que tenían las policías haitianas. Todos estos incidentes han puesto de manifiesto los graves desafíos de seguridad que enfrentan los municipios del departamento centro de Haití, lo que a su vez se traduce en una creciente preocupación por los ciudadanos dominicanos en la zona fronteriza, que están asustados y aterrorizados al ver con sus propios ojos cómo tantos haitianos van muriendo de manera cruel y de manera inhumana. Me detengo acá. Hay que mandar esos videos a los obispos.
Hay que mandarle esos videos a los medios de comunicación de República Dominicana que están defendiendo prácticamente a esas pandillas. Hay que mandarle esos videos al episcopado dominicano para que sepa que este país hay que cuidarlo y que hay que protegerlo. La caoba, fundada por los colonos españoles en el 1763 con el nombre de San Gabriel de las Caobas, es un punto lejano en el mapa haitiano, pero muy cercano a la República Dominicana. Se encuentra a unos 18 kilómetros de Valladere, el próximo poblado antes de llegar a Comendador Elías Piña, República Dominicana. A su vez, Valladere, Valdere en español, es una comuna haitiana situada en el distrito de Las Caobas, a solo 14 kilómetros de Comendador, lo que se traduce en aproximadamente 29 minutos caminando para estar del lado dominicano. Es crucial recordar que Valladere fue parte de la colonia española en Santo Domingo, quedando bajo el control dominicano tras la independencia de Haití de 1804. Imaginar que se produce una estampida de la población haitiana por la presión de las pandillas. El camino más probable de salvación para ellos sería dirigirse a Valladere y luego cruzar a la República Dominicana a Comendador en menos de unos minutos caminando a pie. La pandilla en Haití, impulsada por una profunda crisis política y social, han recorrido a prácticas de violencia extrema y terror para mantener el control territorial y someter a la población al miedo. Estas son algunas de sus tácticas más horribles y las armas que utilizan: a ejecuciones sumarias y mutilaciones brutales, a menudo con actos de extrema crueldad, como la decapitación y el desmembramiento. Algunos miembros de la policía haitiana, ellos lo atrapaban, lo sometían y le cortaban sus partes íntimas y la lanzaban hacia arriba como si fuera un trofeo. La violencia sexual es sistemática. Violencia sexual de mujeres y niñas, utilizando como arma de guerra para humillar y aterrorizar y castigar a las comunidades. Cuando las comunidades deciden enfrentarlas, entonces van y toman a las mujeres y las niñas y los niños y las violan en las puras calles, en todas las calles de esta zona, para que sus habitantes vean cómo ellos los violan, una manera de humillar a esas poblaciones que deciden enfrentarlo. También están los secuestros masivos y extorsiones. Capturan a personas de todas las edades y estratos sociales para obtener rescates, utilizando la tortura para presionar a las familias y hacerles pagar por cada miembro que capturan. Los desplazamientos son forzados. La violencia generalizada y los ataques directos a comunidades enteras provocan desplazamientos masivos de personas que huyen para salvar sus propias vidas. A menudo se hace bajo coerción para usarlos como soldados, vigías, mensajeros e incluso para cometer actos de violencia. El control de las zonas estratégicas para controlar puertos, carreteras y barrios clave a fin de dominar el flujo de bienes y personas y extorsionar a negocios y a sus residentes. También provocan incendios y destrucción de propiedades como casas y negocios, dejando a las personas sin hogar ni medio de vida. Este comentario hay que mandarse a los obispos y a los sacerdotes y a los medios católicos que están pidiendo que nos echemos ese maldito lío encima. Ellos tienen que escuchar eso. O mejor dicho, ellos lo saben. Pero tienen que entenderlo, que ellos deben dejar de presionar al país ante una situación como esta que yo estoy describiendo.
Estas pandillas están extremadamente armadas, obteniendo su arsenal principal a través del contrabando desde el extranjero, especialmente desde los Estados Unidos. Por estas y otras cosas, contrario al estereotipo de que aquí hay odio a los haitianos, es más preciso decir que hay un rechazo justificando a los delitos, crímenes y a los salvajismos eternos, no a las personas en sí. No odiamos a los haitianos, odiamos el salvajismo, rechazamos estos delitos, rechazamos estos crímenes y le decimos a los dominicanos, a las iglesias, a los medios que están queriendo hacer causa común con ellos, que tengan mucho cuidado, porque nosotros tenemos que proteger la patria.